Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelette con tus pobres sesos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima. Hola a todos, mi nombre es Daniela Escobar y sean bienvenidos al podcast DEU, episodio número 12. En este caso, hoy vamos a hablar sobre el arte de pintar y hoy tenemos un invitado especial, a nuestro compañero y amigo Melvin Tajiboy Juárez. Hola Melvin, un gusto tenerte por acá. Bueno, primero que nada vamos a comenzar, pues que quisiera que te presentaras, ¿verdad? Para que los que estén viendo el podcast, pues te conozcan y que nos hablaras un poco sobre tu vida, qué es lo que haces, de tu vida también profesional. Entonces el tiempo es tuyo. ¿Qué tal? Mucho gusto mucho gusto a todos. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Eh, Mi nombre artístico es Melvin T. Juárez. Eh, un poco sobre mí. Actualmente estoy estudiando psicología. También a mí me gusta un poco los artes marciales. Eh, Me dedico especialmente a pintar, especialmente al arte visual, que es en este caso la pintura. Em, Más que nada es eso. Ahorita me estás comentando, ya es algo interesante, de verdad, de que te dedicas al arte. Bueno, en conjunto aquí dentro de este podcast, pues también tenemos la participación de mi compañera Diana. Hola Diana, para que todos, pues también ahí algunos la conocen y pues ella va a estar aquí conmigo. En este caso, Melvin, yo quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia con el arte, cómo fue que empezaste a pintar, porque normalmente, pues, como tú lo mencionas, ¿verdad? Muchos de ellos no te conocen y pues quisiera que también mencionaras cómo fue ese proceso para que te empezara a gustar o cómo fue el proceso para que tú entraras a pintar, empezaste, si a estudiar arte o fue en alguna ocasión en donde lo viste y dijiste, me gusta esto, o otra situación. Bueno, de hecho a mí, desde muy pequeño, me atraían a mí las caricaturas. Me atraía a mí estos programas de donde enseñaban a dibujar. Eh, Siempre tenía la alegría, la fascinación de poder, no sé, pensar en la caricatura y quizás copiarla, quizás pensé en algún motivo, y ese motivo era a veces regalar lo que dibujaba a una persona especial, por ejemplo, mi papá, mi mamá. En el transcurso en donde yo realmente me empecé a realizar ya en este ámbito del arte, en todo el arte, fue que yo entré a un concurso a mis 13 años. Y en ese concurso participé. Este era un concurso a nivel nacional. Resulta que participé, era una pintura al aire libre. Era aquí en Totonicapán, San Cristóbal. Entonces, cuando yo tenía las ganas, dijera, o pinté y todo, resulta que gané y desde ahí me llegó el primer lugar. Entonces desde ahí empezó la iniciativa mía de poder decir, me gusta el arte, yo quiero esto. Y desde ese punto me empecé a encaminar hacia esta historia conmigo y el arte. Ujú. Qué interesante, la verdad, eh, qué bueno que por parte de un concurso empezaste a pintar. ¿Hubo alguna motivación de alguien más o fue solo porque ganaste o solo entraste al concurso? Pues la verdad es un poco interesante las acciones de la vida de Joaquín. Eh, Realmente cuando yo entré ahí, gané, me sentí feliz y callado. Pero uno de los jurados que estaba ahí
era un pintor profesional. Y ese pintor profesional resulta que también pues, vivía en Salcajao. Entonces, esta unión con él, eh, yo, él daba clases aquí en el Museo de Salcajá. Y entonces, como que ya había un poquito de conexión entre esta persona, entonces estaba de jurado. Y resulta que de alguna manera pude contactarme con él. Y creo que ese es el principal motivo donde yo empecé a formarme. Y desde ahí puedo decir que al acercarme a él, que en este caso fue mi maestro que se llama Sergio Alvarado, y con él empezamos a tener una comunicación de maestro y alumno y así. Entonces podría decir que mi historia muy importante de mi formación fue a través de esa experiencia. Ujú. Y a través de esa experiencia, a lo largo desde que empezaste a estar en este ámbito del arte, ¿hay hechos importantes de los cuales tú podrías hablarnos? Ya sea en algo resaltante o que tú quieras resaltar sobre lo que has hecho. No sé si has hecho exposiciones, no sé si te dedicas a dar clases o situaciones como estas, ¿verdad? Para que pues también conozcamos un poco de dónde está y a dónde se dirige tu público también, ¿verdad? Porque yo también entiendo que el arte se puede presentar ya sea por medio de individual o también ya en el sentido de dar clases, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, claro que sí. Es algo importante que literalmente es de mi carrera. Es que yo a los 13 14 años, yo me metí a una exposición, que en este caso era colectiva. Esta exposición era de miniaturas, que la estaba organizando la Asociación de Artistas de al lado. En esa fue mi primera eh, conexión directa con el arte y con esta experiencia de ver cómo era todo. Entonces, creo que esa conexión directa me dio eh, como que mucha noción de lo que estaba pasando y de lo que uno dice, bueno, en el arte, como artista, uno queriendo ser artista, hay campo para poder serlo, ¿no? Porque desde que uno decide serlo, por ejemplo, te dicen todo lo contrario. Y creo que a veces pasa en todos los caminos de alguien que le dicen que ahí no es el camino correcto. Y todo tipo de situaciones a veces son muy chocantes. Pero que si ese descubrimiento dijera, donde dijera, sí, esto es para mí y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa fue mi primera exposición. En el tiempo del curso donde yo me fui desarrollando, porque en ese transcurso yo estudiaba también, entré a estudiar en Humberto Gravito, que es una escuela de arte. Algo que a mí uno dice, hay muchas cosas que uno puede hacer, hay muchas cosas que uno se atreve o no se atreve a hacer, pero una de las cosas que son quizás notorias y que en el transcurso de tiempo yo fui guardando a través de mi biografía artística, es que en el año 2018, que fue mi primera exposición individual, eh, conté con la crítica de Juan B. Juárez. Juan B. Juárez es un crítico del arte. Él siempre toma puntos importantes para remarcar artistas que son sobresalientes. Entonces, desde ese punto, él a mí me lanzó como un artista promesa. Yo ¿Un tenía artista promesa? un artista promesa. Pues, ¿puedes explicarnos más o menos qué es un artista promesa? Yo al menos no había escuchado el término. Pues es más que nada un artista
que está encargado, es un artista tan diferente que en el camino del arte tiene posibilidades de demostrar cosas tan importantes y dirigir el camino o el mundo de arte, en este caso el mercado de arte, a visiones diferentes, a visiones que llevan más allá del ámbito y el aspecto artístico, por ejemplo, ahorita guatemalteco, ¿verdad? Ujú. Entonces, como decía, me lanzó y me escribió, y yo tenía de 16 a 15 años cuando esto pasó. Estaba muy Y pequeño. sí, de hecho, me recuerdo una experiencia cuando él vino acá. Yo me acuerdo que en este caso yo lo vi en el parque, en un parque, que en este caso es el Parque Central, aquí el Parque del Carmen, perdón, de aquí de Salcajá. Y nos comunicamos, hablamos, yo le mostré un poco de lo que hacía, ya me mostré un poco de cada cosa, de lo que yo me orientaba, hacia dónde, y eran casos, eran pasos, dijera, eran mis primeros pasos hacia mi formación artística profesional como artista emergente. Ujú. Y hay algo importante que resalta mucho en la crítica que me hacen, y es que en ese momento lo que yo le presenté a él eran paisajes. Y ese paisaje, lo que él le comunicaba, era cómo es que la vida, cómo es que a la hora de representar esto, esto que ves, directo hacia la naturaleza. Por ejemplo, la vida cotidiana del ser humano, por ejemplo, en este caso era un paisaje realizado en la agricultura. Y una casita, dijera una casita de estas de barro, de esas casitas, de las que eran antes, que en este caso a mí significaron mucho para mí, porque era una casita que estaba sola, el ambiente así, las tierras estaban trabajadas y la época por el arbolito que yo pinté ahí y por la luz. Entonces es algo muy importante que remarca, que es eso. Y eso que está en crítica ahí también dice mucho de mí y de lo que el transcurso desde ese punto a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, en todo eso, creo que ese ha sido un punto muy importante, no solo para mí, sino también para el arte. Ujú. Ah, muy bien. Pues a mí al menos yo he visto tus pinturas y es más paisajistas. No sé si a Diana le guste también algún tipo de arte o de los que haya visto ella. Claro que sí, Daniela. Primero que nada, mi nombre es Diana Fajardo y para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo a través de este medio que es el podcast DEU y pedirles una disculpa que estaba teniendo un poco de problemas con lo que era la señal. Ahorita logré conectarme a través del celular, entonces ya estoy retomando el hilo de la conversación que llevan con Melvin y realmente sí, a mí me encanta el arte. No nací con el don para el arte, ¿verdad? La verdad, pero disfruto mucho del arte, lo admiro demasiado en cada una de sus representaciones y más que todo en la importancia que tiene dentro de toda la sociedad, ¿verdad? Y ahí quería yo aprovechar para preguntarle a Melvin que hoy por hoy, ¿cuál cree él que es la importancia del arte dentro de nuestra sociedad? De hecho, es una muy buena pregunta. Lo importante de conocer el arte en nuestra sociedad es que entendiendo también la realidad social de Guatemala y de todas las derivaciones que existen en el transcurso quizás de esta problemática y la sugerencia de todo, que es un poco algo político el asunto. Algo muy importante que se debe de valorizar es que una obra de arte comunica. Una obra de arte no solo te enseña a la técnica, por ejemplo, no solo te enseña una visualización, sino que un artista realmente te debe de comunicar un mensaje. Si el artista no te comunica un mensaje,
o la obra no habla por sí sola, creo que no tendría una divulgación muy importante de que impacte mucho en el ámbito social. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar una obra, yo que sé, una galería, una exposición, siento que hay una manera muy importante de presentarla y es la ética. Esa ética dice mucho de esa obra. Entonces lo importante de que se debe ahora, de verdad, ahora tener en cuenta es que el arte tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque ahora una pintura, o voy a poner ejemplo más de una pintura. Y voy a poner ejemplo por ejemplo, de Frida Kahlo. De Frida Kahlo, ¿por qué? Porque a la hora de que ella pintaba, retrataba mucho su amorío entre Diego Rivera y ella. Y cada sufrimiento y cada dolor que ella tenía, lo pintaba en sus cuadros. Y eso no solo era una bibliografía importante para ella, sino que también desde ahí se identifica mucho el cuadro con la persona. Entonces, no solo es importante como para comunicar un mensaje positivo hacia las personas o identificarse, o darle otro gesto tan importante a la sociedad, sino que también comunica a veces algo tan revolucionario o algo que simplemente te atrae y te da. Y eso es algo muy importante que quizás muchos no se dan cuenta, quizás muchos no lo saben, pero sí, el arte te puede sorprender de muchas maneras. Y me llamó algo la atención que decías tú, comunicar. Realmente, así como estudiantes de psicología, me causó la duda de cómo se ve el arte, sí, el arte desde el mercado, pero también desde el arte en un ámbito psicológico. No sé cómo lo ves tú. Pues la verdad es que para mí ni una ni otra se separa, porque voy a poner ejemplo de la pintura de La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Porque La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, cuando él la pintó, estaba en un hospital psiquiátrico y él estaba diagnosticado con esquizofrenia. Y obviamente, en ese transcurso ya de su biografía, dijera ya de vida, él ya tenía una técnica, ya tenía una manera de expresarse, ya tenía su propio lenguaje en el arte. Y esta expresión, a la hora de realizarla, si estás en un estado, por ejemplo, de alucinación, conocía perfectamente cómo estaba pintando, conocía perfectamente qué es lo que estaba haciendo, conocía perfectamente los colores, conocía perfectamente cada teoría de lo que estaba haciendo, pero no derivó mucho a cómo lo estaba expresando. Entonces para mí esa noche estrellada no solo deriva del estado en el que se encontraba, sino que también de cómo él pudo expresarse de un punto a otro. Entonces yo creo que eso es un claro ejemplo de lo que se explica con aspectos artísticos y con aspectos psicológicos de lo que estaba pasando. Entonces, no solo en eso, porque también esto de que la obra te comunica es un aspecto también psicológico, porque obviamente a la hora de tener la comunicación entre la obra y el espectador, ahí la identificación sola con la misma obra es un ámbito que explica simplemente las dos ciencias, una con otra, pero no van separadas. Entonces, para mí ese es el mayor ejemplo. Es todo parte integrador de todo. Sin duda alguna. Sí, adelante. Justo, lo siento, Daniela. Sin duda alguna, creo que la psicología y el arte van muy de la mano, incluso tan importante que hemos escuchado ya dentro de la carrera lo que es la arteterapia, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención porque podemos expresarnos muchas veces
pues no nos sale con palabras o no nos sale en una conversación o no nos sale dentro de, pues, de la clínica normalmente. Lo que sentimos lo expresamos, pero a través del arte, a través de técnicas proyectivas, a través de algún poema, porque recordemos que hay muchos tipos de artes, podemos comprender realmente qué es lo que quiere decir una persona, ¿no? Y de la mano con lo que estabas respondiendo, Melvin, mi pregunta es, ¿tú cómo crees que como estudiantes de psicología podemos concatenar, podemos unir esas dos ramas, así como en tu caso, la gran pasión que es para ti el arte y pues tu gran vocación, que es esta carrera en la que te vas adentrando cada vez más? ¿Cómo te ves tú a futuro teniendo el conocimiento de estas dos ramas, poniéndolo ya en práctica? Pues es una pregunta muy integrante para ahora de mi presente, porque tomando en cuenta, por ejemplo, el arte y la carrera de psicología, hubo un proyecto que hicimos nosotros como pues, asociación, y este fue una intervención donde todos intervinieron en una sola obra, dijeron. Y la idea en sí era esa, que todos supieran lo que era una obra, pero no necesariamente eran conscientes, dijera, de lo que se estaba presentando, sino que cada quien tuvo la libertad de poder comunicarse, de poder decir, ah, yo quiero aportar de esta manera, ah, a mí me gusta esto, ah, yo quiero dejar mi huella acá, aquí y acá. La diferencia de esto es que para poder hacerlo hay que saber encaminarlos. Y de hecho, esa obra a mí me gustó bastante, porque unos tuvieron comunicación con la pintura desde, por ejemplo, desde las manos, otros querían pintar con pinceles, otros hasta se pintaron los labios y pusieron sus labios en la pintura, y otros pintaron piecitos, otros solo pintaban colores, otros hasta firmaron. Y creo que eso a nosotros nos unió también como carrera de psicología y otras carreras, pero eso fue psicología. Y a la hora de tener este mensaje, es que aquí el arte actúa de una manera muy central, porque fue una conexión saludable para todos. Y entonces, ahora que finalizó y todo, presentamos el proyecto, lo hicimos y todo, y ahora esa es una obra de arte. ¿Por qué? Porque está en el lugar correcto, que en este caso está en la carrera de psicología. Y tomando en cuenta de cómo yo de cómo yo estoy tomando esto del arte y la psicología, te lo haría en teoría, porque lo que estoy pintando ahora ya es una obra formal, ya es una obra con propio lenguaje, y diría yo que es, pongámosle paisaje, pero sí, es paisaje. Dirían todos, ah, sí, el paisaje es bonito, el paisaje esto y lo otro. Es cierto, es bonito. En este caso, ahora de entender mi obra, hay una realidad que uno entiende como persona, hay una realidad que uno entiende cuando ve las cosas, por ejemplo. Hay una realidad cuando comprendes que estás existiendo, dijeron, y todos esos aspectos tienen una explicación también psicológica. Entonces, a la hora de visualizar mi obra, no solo mi pincelada, también lo que ves, te garantiza y visualizas una realidad conectiva donde el espectador, con mi obra, tiene esa, diría, comunicación de desarrollar el presente, quizás el pasado, quizás el futuro, de comunicarse. Y yo lo aplico bastante, no solo también por el mercado del arte, porque conociendo el mercado del arte hay muchas cosas que quizás dijeran están sobrevaloradas, pero la diferencia de esto es que un artista tiene que saber comunicar, un artista siente, y para eso se crean obras de arte. Eso es
Es increíble. Yo me acuerdo que ese día de la intervención artística, eran momentos tan graciosos, pero a la vez era como que, como decías tú, comunicaban algo porque todos se quedaban ahí y decían, no, hombre, es que yo quiero pintar, o les daba curiosidad saber qué hacíamos. Y yo creo que es muy importante que todo esto se siga implementando, ¿verdad? En cultura, en la carrera de psicología, porque es algo que tal vez no se había hecho y como bien dijeron algunos docentes, ¿verdad? Es algo también, y como lo mencionó mi compañera Diana, ¿verdad? Que es también una forma de expresarse a la hora de hacer esta de arte terapia, porque ahí nos liberamos un poco más, también, ¿verdad? Entramos en tranquilidad. Y para mí fue una experiencia súper bonita como asociación, porque realmente muchos querían ser parte de esa intervención, ¿verdad? Porque como tú lo dijiste, todos tenían que intervenir, pero unos decían, no, hombre, es que qué bonito dibujo, y a veces ni sabía que dibujaba bien. Eso es lo que decían primero. Vinieron carreras también de diferentes, no sé ni dónde aparecían tantas personas que decían, ah, ¿qué están haciendo? Ah, qué bonito, y qué, no, y qué chilero, ¿ah? Como normalmente se pronuncia. Entonces venían y ponían aunque sea como decían, metían su dedo y daban puntitos, unos hasta pusieron nombres, otros, como dijiste, ¿verdad? Como mencionaste, hasta se pusieron en los labios, y son varias formas y distintas formas de expresarse dentro del arte. No hace falta decir algo como para saber que hay algo ahí. La verdad, para mí fue una bonita experiencia, y pues creo que también, como vuelvo a repetir, hay que fomentar esa parte artística, porque como tú bien lo dijiste, la psicología y el arte son partes que se vinculan y que no están por separados. Al menos a mí, en lo personal, también creo que de tanta emoción ni siquiera puse nada sobre mí, ni siquiera pintar con mi dedo, hija, porque realmente sí, es bonito ver plasmado algo que uno, aunque fuera alguna mínima cosa, todo es como que ahí estoy yo, todos se representan con eso. Y algo muy importante que a mí me gusta que tú mencionas es sobre que a veces uno tiene que también sentir a través de las obras, dar sensaciones y todo, ¿verdad? No solo ver estéticamente algo, porque incluso hasta ellos dijeron, a pesar de que está feo lo que hice, pero sí me transmite algo. Entonces creo que por ahí hay que empezar, y para mí es importante que se sigan haciendo actividades así, ¿verdad? Y hay un punto que así como guatemaltecos, también me gustaría saber cómo ustedes ven o cómo tú ves el arte internacional con el arte guatemalteco, porque también sabemos que hay diferencias tal vez o similitudes, o también que nos puedas explicar un poquito cómo ven ustedes todos estos campos, ¿verdad? Y estos ámbitos desde lo internacional, y cómo está en el arte guatemalteco. Bueno, de hecho sí. Entrar directamente en el arte principal del mercado, es aquí, por ejemplo, es en la ciudad capital. En todo esto, por ejemplo, cuando uno está dentro de todo este mercado y se maneja dentro de galerías o compradores de compradores, por ejemplo, compradores que se encargan de vender las obras, cada quien por su propio movimiento. Y también, si visualizamos el arte internacional y más o menos entendemos cómo es que funciona, de estas obras que valen de hasta, yo qué sé, 1.000.000, 100 millones, 116 millones, creo que también desde ese punto conocemos un poco, por ejemplo, las de Van Gogh, las de Vincent Van Gogh. Cuando muy estaba vivo, él no podía vender y no vendió solo uno. Cuando él murió, su valor de sus pinturas excedieron hasta llegar a una cantidad hasta de 116 millones. Y 116 millones es la que costó su obra de la que pintó para, para regalárselo a su amigo, que en este caso era Paul Gauguin, cuando lo llegó a visitar. Y esa obra es muy interesante porque esa obra no tiene dimensiones. Y la comunicación de todo, es decir, entonces esa obra es muy importante. Y aquí, por ejemplo,
hay obras que cuestan hasta $10,000. Esas obras que tienen este valor, digamos, intermedio, porque hay obras que cuestan aún mayormente. Diría yo que el Mar Rojas, diría yo que, por ejemplo, un- una de estas ya tiene un valor, pero detrás de esto tiene una historia. Y creo que si comparamos un mercado con otro, hay algo que ahora podemos hablar y decir que el mercado del arte vale por cómo también comunica la obra, por cómo también eh, está valorado. Y no solo también porque, o sea, el Marrojas también ya falleció. Entonces, sus precios se elevaron. Entonces, estar dentro de aquí, a veces las circunstancias del país, en este caso Guatemala, a veces cierran las puertas, pero eso no significa que nunca se logre. Ujú. Y un mercado con otro, creo que es importante visualizarlo, y yo lo visualizo como un artista eh, desarrollado entre ambos, en el camino propio, en el camino que uno decide ser, y en este transcurso de uno con el otro. Voy a poner el ejemplo de esta obra, que era del pan, de un plata, que estaba pegado voy a decir un masking, pero es, la verdad que no me acuerdo, pero es un Ah, masking sí, gris. yo me acuerdo ahorita. Esta obra se renueva a cada cierto tiempo, porque el plátano se madura. Entonces, cuando se madura, se marchita, y, o sea, ya no tiene el mismo valor. Esta obra está encargada de romper el mercado del arte, porque está muy sobrevalorado. Y yo creo que es empezando y sabiendo que el valor de la pintura vale también, no solo por lo que sabes, sino por lo que te comunica. Es mucho más impactante eso que solo saber pintar, digamos. Ujú. Melvin, yo con lo que tú comentas me viene a la mente algo que creo que está súper viralizado por el momento, que son las pinturas de Mar de Regil. No sé si lo han escuchado o lo han visto por ahí, que también en parte ayudó a visibilizar mucho lo que es el arte, ¿no? Y que se sepa apreciar realmente el valor del arte en el arte en sí. Cuesta darle una definición explícita porque es demasiado amplio, y no sé, son cosas, algunas cosas se consideran arte, otras cosas para mí no es arte, para el otro sí, etcétera, ¿no? Yo quisiera preguntarte ya más personalmente a ti, desde tu experiencia, ¿qué es el arte? Desde tu experiencia, no desde lo que diga el diccionario, sino para ti, ¿qué es o qué significa el arte en tu vida? Esa es una pregunta muy ligera, explotante. Es una pregunta muy, como dije otra vez, explotante. Pero yo tomo referencia de algo muy importante, de cada uno de los artistas que dejó su huella muy importante en cada rama del arte, ya sea impresionista, surrealista y tas derivados, que cada uno de ellos pintaba, y cada uno de ellos hacía lo que hacía a través de lo que sentía. Cada uno de ellos hacía lo que hacía a través de las situaciones de su propia vida. Entonces, si diría yo, ¿qué tanto es el arte? Pues eso es. El arte es eso. El arte es algo tan inconsciente y tan consciente, tan irreal o real, que pueda, por ejemplo, desde lo anterior, por ejemplo, que este sería el arte
de las cavernas, que era el rupestre, que empezó por las cabañas, empezó por eso, por una necesidad de comunicar, por una necesidad de expresarse, por una necesidad de visualizarse dentro y de cómo se sentía de todo eso. Entonces, ese es el arte. Simplemente puede ser una necesidad de expresión, una necesidad de comunicarse. Y en toda la experiencia, desde lo de antes a lo de ahora, pues si no empezamos por entender algo que los demás hicieron, no te diría que el arte fuera existente, ¿no? Entonces para mí eso es el arte, una manera de comunicar. ¿Y tú crees que ya, con relación a lo que estabas hablando, tú crees que todos los artistas conocen todo esto o conocen sobre eso para poder pintar? ¿O cómo tú ves desde ese punto desde como tú como artista, cómo ves si los otros realmente sí son artistas o solo lo llevan por nombre? Porque a veces yo miro, por ejemplo, en este caso, ¿qué te puedo comentar sobre el arte conceptual? No sé si ese es, para mí ese tampoco es arte, pero yo no sé cómo lo vean ustedes o cómo lo ves tú, ¿verdad? Porque como te digo, es muy amplio hablar sobre arte, pero realmente, como tú dices, el valor del arte es muy diferente. Porque al menos para mí el arte conceptual, para mí no es arte, pero no sé si qué es lo que expresan o por qué lo llaman arte, ¿verdad? Porque no sé también cómo salen todos esos tipos de decir, por ejemplo, un punto o cualquier, como diría alguien, hasta mi primita haría eso, ¿verdad? Pero le llaman arte. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde esa parte artística que sí se valora a los que realmente solo hacen por hacer o solo quieren llamarse artistas, ¿verdad? Pues, como dije, también es algo explotante, pero yo te voy a hablar desde el punto donde yo estoy y desde el punto de mi experiencia, a donde yo logré entrar al círculo, al círculo del mercado del arte. Hay muchos artistas, diría varios artistas, que saben cómo pintar, que saben qué hacer, han estudiado para eso, se han orientado, saben qué presentar y todo, pero a veces solo se queda en eso. Hay artistas que, por ejemplo, se consideran de una cierta manera y dicen, para mí esto es lo que estoy haciendo. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante, que un artista siente, un artista sabe que puede hacerlo, un artista es lo que es, pero cuando simplemente es técnica, cuando simplemente solo sabes hacer lo que es hacer, no eres un artista. Solo, por así decirlo, solo sabes pintar. Entonces, desde mi experiencia, por eso es que yo defiendo bastante que el arte comunica, que esas son verdaderamente obras de arte. Y hablando de, por ejemplo, qué significa tanto esto, por ejemplo, solo manchas, dibujos o yo qué sé. Diría yo que hay corrientes que explican muchas cosas. Por ejemplo, esto de manchas, yo, al menos lo que yo considero bastante importante es esto, Action Painting, que viene de Jackson Pollock. Y literalmente es eso, manchas, pintura, pero la diferencia es que él hacía su pintura y era parte de ella, por la manera en que manchaba, por la manera en que pintaba, por la manera tan irracional de hacerlo. Pero eso realmente es lo que hace un artista, crea obras, no solo las hace, crea obras. Y diría yo que comenzando y entendiendo que el arte comunica, el mercado del arte de verdad avanzaría de este proceso de entender lo que es una obra de arte, lo que es simplemente algo decorativo dibujado y la visualización de la obra de arte tiene una inteligencia propia. ¿Por qué?
porque a la hora de pintar, por ejemplo, hay teorías, Ujú. hay maneras de explicar cómo es que se expresa a través de la obra, en el color, pero hay una diferencia muy importante en esto, que cuando uno entiende el color, la entiende porque lo ve, por ejemplo, yo qué sé, en la impresora, en la imagen del teléfono, en la tele, vaya, eso es color, pero un artista no hace color, un artista pinta, un artista sabe cómo pintar a través de los colores. No solo te va a decir, por ejemplo, sí sé pintar porque sé teoría y sabe combinarlo, no. El que sabe combinar, sabe cómo pintar. El que sabe la teoría del color, sabe cómo hacerlo. Eso es un artista, el que sabe comunicar a través de todo. Y en este Entonces, caso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, solo que entonces tú crees que un artista es, como diría la frase, se nace o se hace en este sentido desde tu perspectiva. ¿Los artistas son los que nacen ya con esta habilidad o talento o también pueden crearse artistas de que, como tú dices, vengan con la teoría, empiecen como que a relacionarse con todo eso, influya mucho en que quieren llegar a eso, a dibujar, a pintar bien? ¿Se puede llegar a hacer esa base desde tu perspectiva? ¿O crees que ya nacen con ese talento y pues sería muy diferente a alguien que aprenda? eh, pues debido a lo que te comentaba, creo que va un poco a lo que te decía antes, a lo que digo ahora. Por ejemplo, esto del arte conceptual, que viene aquí Marcel Duchamp, el que presentó una obra de arte que era para él era una obra de arte, que era un urinario, donde pues, las personas hacían lo que hacían. Entonces lo que él hizo, agarró eso, lo firmó y lo presentó y dijo, esta es mi obra de arte. ¿Y por qué esta es tu obra de arte? Es porque las personas que han ido ahí tienen una comunicación con lo que están haciendo y eso para mí es una obra de arte. Y por eso lo presentó ahí. Y desde ahí vienen muchas corrientes hacia lo que él hacía. Y hay corrientes que chocan entre otras, pero es por eso. Porque cada quien defiende lo suyo, cada quien dice, esto soy yo, esto es lo otro. Y por eso se deriva mucho, y hay mucha confusión. Pero la verdad es que lo que se entiende como obra, desde la historia hasta ahorita, ahí se ha quedado. Y los únicos que han sabido cómo llevar y sobresalir y han hecho un gran cambio en el arte, lo han sabido comunicar. Entonces, y vuelvo al ejemplo que decía de Van Gogh. Él le gustaba el arte y todos los que dijera ahí sí que diría un poco de lo psicológico. ¿Por qué? Porque desde niño les gustaba, desde niño pintaban. Y hay muchos, desde ahora dijera, han salido artistas ya pequeños que hacen eso, dibujan, pintan y todo. Y hay coleccionistas que lo compran. No digo que esté mal, tampoco digo que esté bien, pero en mi opinión corriente y también crítica de todo es que para saber lo que compras tienes que saber lo que vale el arte y una manera de explicarlo es eso. Por eso digo que la psicología y el arte van muy de la mano, porque hay aspectos que visualizan la calidad de la obra y se habla por sí mismo de este valor. Entonces, ese sería mi mayor respuesta y mi mayor ejemplo a todo a todo eso. Así como tú dices, realmente creo que desde el punto en que tú lo ves, siento que influye mucho de también de cómo tú aprecias el arte, ¿verdad? Porque no, me imagino que no lo aprecias en cualquier cosa, porque tú sabes cómo pintas, tú sabes cómo sientes tu pintura, ¿verdad? Hay algo curioso que a veces yo veo en algunas situaciones, ¿verdad? O momentos que se presentan.
hay personas que ellos pintan y como cada quien tiene su técnica y lo que quiere representar en cada pintura, ¿verdad? Pero hay personas que pintan a veces imágenes de conforme a su religión. Yo entiendo que cada quien es libre de hacer eso, pero me causa duda qué tanto influye la religión en el arte. De hecho, el arte anteriormente en la historia era eso, era religioso. Lo que no se sabía cómo expresarlo, la única manera de expresarlo era la religión. Lo que la religión no podía visualizar, el arte lo hacía. Y de hecho, se aburrieron tanto de hacer eso, que por eso existieron tantas corrientes. Algo que quisiera aclarar, y es que es cierto, uno por sí mismo también es como que dice, tiene sus cosas, tiene sus influencias, y a veces uno quiere decir, esto es a través de sus influencias, de lo que es, lo que uno ha generado, de lo que se habla a través de todo. Pero la diferencia es que uno debe de explicarlo con ámbitos de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia te lo explica, las cosas te lo explican. Uh-huh. Entonces se defiende, se entiende a través de esto lo que, por ejemplo, es mi influencia, lo que soy, a lo que pasa realmente. Entonces, revolviendo eso, es lo del arte, por ejemplo, el arte religioso, sí, diría yo, aquí tomando en cuenta de aquí de Guatemala, los mayas. Los mayas aquí con nosotros tenían dioses, el sol, el agua, Del y maíz. ajá, entre tantos, ellos lo expresaban. Y realmente a mí, yo lo visualizo como escultura. Cada cosas que ellos dejaron impregnados en piedra son esos. Y creo que esa comunicación importante que tuvieron, diría yo que tuvo un punto importante, realmente importante, lo religioso con el arte. ¿Por qué? Porque también ahora, si entendemos, el artista tiene una conexión con su obra. El artista comprende y siente lo que está haciendo, pero para tener una centralización correcta y perfecta, tienes que estar bien, dijera, mentalmente. Tienes que estar bien en el estado en el que estás y debes comprender lo que estás haciendo, lo que haces, por ejemplo, cómo te sientes, estás feliz, estás triste y todo eso. A veces la religión influye mucho en el estado en el que te encuentres a la hora de pintar, porque esa estabilidad hace bastante que el artista sienta que su propia obra, dijera, sea religiosa. Voy a poner el ejemplo de Mangretti, que él pintaba una pipa y esa pipa para él significaba mucho. Y le preguntaban, ¿por qué tu obra es una pipa? Y él decía, sí es una pipa, pero solo está pintada la pipa. No es una pipa porque la pipa está ahí. Y cuando lo decía, todo se quedaba como que, pues, así. Lo que pasa es que hay ámbitos religiosos para él de que significan mucho ese tipo de cosas. Exacto. Y por lo general, de los artistas emergentes que yo he visto y visualizado, realmente su cultura influye mucho en lo que hace. De nuevo pidiéndoles una disculpa por lo mismo de la señal, realmente no sé qué está pasando justamente hoy, pero realmente y de la misma forma muy sorprendida con todo lo que tú dices. Yo no soy muy cercana al conocimiento de las teorías, a la historia y todo lo demás del arte, pero a mí me hace muchísimo clic lo que tú mencionas sobre que el arte comunica.
Sí, eso es lo que a mí, lo que más me llama la atención del arte es justamente eso, ¿no? Cómo una obra puede ser interpretada de muchísimas formas, a pesar de que es el mismo cuadro, la misma pintura, de muchísimas formas por diferentes personas. Pero creo que el arte se usa también como un medio de transporte, por así decirlo, para, para comunicar, para crear reflexión principalmente. A veces hay muchos temas que hablarnos es necesario, pero puede ser aburrido o de qué forma le entramos, cómo es que lo vamos a comunicar, ¿verdad? Entonces yo considero que el arte es parte fundamental en esos temas para generar una transformación social. ¿Por qué? Porque a través del arte, cosas que son muy difíciles de explicar o cosas que a lo mejor al inicio no llaman la atención, el arte abre las puertas para decir, sí, hablemos de esto. Por ejemplo, sí, hablemos de violencia de género, sí, hablemos de racismo, sí, cosas que a veces se escucha y uno dice, ay, no, qué aburrido escuchar de eso, o la gente no le llama la atención. El arte es un gran enfoque que nos ayuda en eso. Tú, Melvin, ¿cómo crees que el arte se puede utilizar realmente como una herramienta social para hacer un cambio, una transformación? Y, yo tomaría un punto importante y es, de hecho es quetzalteco y es Efraín Racines. Él tenía de ser muy sensible, pues obviamente es artista, pero era muy sensible. Y cada vez que cantaba y entendía las obras, a través de él comunicaba lo que decía un poema, lo que le gustaba escuchar de la música. Y cada obra que él hacía, de hecho era eso, era una herramienta social para entender el valor que él tenía, la vida que él tenía, siendo quetzalteco. Entonces, realmente eso, y por ejemplo, este mensaje, esta herramienta social, también diría de la escultura eh, de Kunama. Este, escultor, lo que realmente hizo eso, fue un mensaje realmente impactante social. ¿Por qué? Porque era algo que nos pasó, algo que está ahí, y ahora que pasamos, dijera, en el Teco, recordamos. Entonces, no solo valora también el hecho social, sino que también deja una historia importante para el hecho social, de las cosas que ya no tenemos que volver a pasar. Entonces, siento que ese es el mayor ejemplo. Gracias, Melvin. También yo quería aprovechar para preguntarte, ya que tú mencionabas aquí sobre un artista quetzalteco, ¿tú cómo crees que está el apoyo del arte dentro de nuestro país, verdad? ¿Crees que sí hay apoyo, más o menos, no tanto, sí en ciertas áreas? Desde tu opinión, ¿cómo es ese apoyo hacia el arte en Guatemala? Uy, el pueblo del arte desde aquí, el pueblo del arte, diría que está intermedio. Si hablamos de aquí, de Quetzaltenango, eh, sí hay una escuela, por ejemplo, la escuela que yo estudié, la escuela Puerto Gravito. Ellos estaban en una instalación que era aquí en la 19, el Centro Multicultural. Ellos tenían muchos problemas a la hora de que cuando yo estaba ahí dentro. Tenían muchos problemas. Y ahorita ya no están en esa instalación. Ahorita se pasaron a otra instalación. Pero el problema de eso es que no había luz, los lugares eran muy pequeños, a veces las cosas estaban en mal estado. No digo que sea mal, sino que hay cosas que uno decide el gobierno que está haciendo, por ejemplo. Y a veces por esas cosas, y a veces vienen desde el punto importante, también es la familia, porque la familia te dice, a mí es que a mí me gusta pintar, por ejemplo, a mí me gusta pintar, yo quiero ser artista. Y sí, qué bonito y todo, pero de eso no vas a poder vivir. Eso es lo primero que te dice, de que de eso no vas a poder vivir.
Y realmente, por eso a mí me gusta hacer bastante aclaraciones, porque yo al menos tengo 21 años, ya tengo más de, ¿qué? Así profesionalmente tengo 5, 6 años ya en el arte. Y en ese transcurso de tiempo yo mismo me daba cuenta de cómo son las cosas. Y entonces diría yo que es cierto, el país no te puede apoyar, la familia no te puede apoyar, las diferentes cosas que pasan en la vida, dijera, no te pueden apoyar, es cierto, pero no es imposible. Entonces diría yo que ahora, dijera, el propio artista, les decía, hace su propio camino. Y eso es algo importante de los artistas emergentes, porque esa huella que deja cada artista emergente es una posibilidad más que cambia la historia del arte guatemalteco, no solo nacional, sino también internacional. Ese es el último. Gracias, Melvin. Me llamaba mucho la atención que tú enmarcabas las necesidades que hay dentro de todo este mundo de arte, ¿no? Y yo quisiera preguntarte si de casualidad tú tienes ahí. Yo, por ejemplo, no se me da el arte, ¿no? Sí lo uso, sí me relaja, sí me sirve para mí personalmente, pero no para una exposición. Pero si yo, siendo una persona que admira el arte, ¿de qué manera, asimismo yo, todos los que nos pueden estar escuchando, viendo en este momento, quisiéramos aportar o apoyar de alguna forma al arte quetzalteco? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A quiénes nos podríamos acercar, abocar o algo por el estilo? Diría yo, ahorita pondría un ejemplo que está pasando, y es que aquí en Quetzaltenango hay galerías de arte. Hay artistas que ya tienen una carrera profesional, que son maestros, ya han vivido, ya tienen una historia importante en el arte. Y vienen los artistas emergentes. Los artistas emergentes lo que quieren pues, es que compren sus obras, ¿no? Entonces creo que un punto importante es que como guatemaltecos, incluso como mercado de arte internacional y nacional, es que le compremos a los artistas emergentes, que le compremos a los artistas que están haciendo obras de arte. Ese sería un aporte importante. ¿Y cómo lo podemos acercarnos a esto? Hacia las galerías de arte. Hay una galería aquí de Quetzaltenango, es Lance, la galería Lance. De hecho, ahí es donde se rompió el récord Guinness. Este artista que estuvo pintando más de 80 horas. Y no creo, sino que sí, que ese sería un gran aporte. No solo para cambiar el mercado del arte, sino también como todo, como personas, y para tener otro desarrollo diferente, también en la profesión artística. Y ahora Melvin, por ejemplo, que a mí no se me da el arte, pero digamos que a Daniela sí, a Daniela le encanta, pero no ha tenido la oportunidad o el acercamiento al arte. O cualquier persona que nos esté escuchando diga, ah, yo quiero, o ah, mi hijo quiere, pero no sé a dónde llevarlo, no sé con quién acudir para que él pueda ir desarrollando esas habilidades que tiene o que quiere desarrollar. ¿Con quién crees tú, no sé, se pueden abocar contigo? ¿Hay alguna clase de arte? En las mismas galerías que tú mencionas pueden ir a pedir información de parte de la municipalidad. A lo mejor existe algún tipo de algún curso o alguna cuestión que tú puedas decirnos, no, si les interesa el arte, pueden abocarse a este lugar. Pues diría yo que yo en lo del gobierno yo lo descartaría. Para mí es muy importante apoyar bastante lo que se está haciendo, por ejemplo, el desarrollo de las galerías, el desarrollo de las tiendas de arte. Hay una tienda de arte donde se imparten clases y ahí dentro hay una academia de arte. Entonces, para mí, no solo
como punto importante, sino como también consejos que también nos podríamos acercar a esto, a las academias que realmente están enseñando. Pero yo también creo, y no solo porque también lo sé, es que no simplemente porque sabe y dice, ah, tengo una academia, debe ir directamente ahí. No solo porque se llame, por ejemplo, ah, la academia, cierta academia, pues, yo qué sé. Puede ser ese tipo, tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, tiene que ser alguien que al menos tú le preguntes y digas, has expuesto, Eh, tienes algunos reconocimientos, ¿qué has hecho? Y también, yo creo que también, y una de las cosas de por qué yo estoy estudiando psicología es porque también se debe de educar con tal formación, no solo de ir, ah, porque sabes, no, sino se tiene que educar con tal información, con tal formación. Y entonces desde ahí, diría yo que puedes ir con un artista profesional, en este caso se pueden acercar de mí, que soy artista profesional, pueden acercarse en la escuela de arte, en este caso también una hay especialidades y a quien realmente se quiera dedicar a esto. Entonces, hay muchas maneras de poder acercarse y creo que es una de esas. Pero recordar también que el artista que quiere serlo aprende también por sí mismo. El artista que quiere saber cómo hacerlo sabe de dónde inspirarse, sabe qué hacer. Y un consejo importante es que empezando a hacerlo es como realmente se tienen los grandes cambios en esta vida, esta vida que uno conoce como ser humano. Gracias, Melvin. Yo quisiera abrir un paréntesis por aquí, que justo cuando yo estaba teniendo sus problemitas, ustedes estaban hablando de una actividad que tuvieron ustedes como asociación, ¿no? Y yo lo seguí desde las redes sociales y me llamaba mucho la atención porque realmente el arte, como estábamos explicándolo y platicándolo aquí un poquito, sirve mucho a manera individual, a manera social y nos ayuda a comunicarnos y a expresarnos, ya sea personalmente o como sociedad. Y ese dibujo yo lo miraba y le hacía el zoom y decía, sí, realmente en ese dibujo se ve plasmado la comunidad de lo que es la carrera de psicología, ¿no? Y yo creo que incluso demás carreras tuvieron la oportunidad de plasmar su arte, sus expresiones dentro de ellos. Y yo quería hacer este paréntesis para felicitarlos realmente por incluir el arte dentro de las actividades y yo creo que Melvin es un pilar importante en esta parte que están involucrando lo que es el arte y también vi un show de talentos y cosas que realmente cuando uno pasan desapercibido, ¿verdad? O porque a mí no se me ocurrió el arte dentro de las actividades, pero a Melvin sí, porque es su diario vivir, ¿no? Es su cotidianidad. Entonces él dijo, hagamos algo que tenga que ver con arte. Y era lo que yo te preguntaba, ¿cómo lo unís a psicología? Sí, lo uniste realmente en una actividad en la que lograste involucrar pues a todos los compañeros, ¿no? Y felicitarte no solo a ti, sino a todo el grupo que está detrás de esas actividades, porque para algunos puede parecer muy sencillas o muy simples, pero realmente ustedes se van a ir dando cuenta que van a haber personas para las que realmente esas actividades son valiosas, son importantes, e incluso puede ser algo que tengan un mal día y llegan a la actividad, por ejemplo, y se alegran o después de las prácticas cansadísimos llegan y pueden expresarse. Entonces, felicitarlos por todo eso que están haciendo y motivándolos a que sigan involucrando lo que es el arte dentro de la carrera, dentro de las carreras, porque también dentro de humanidades, que yo creo que es un área que se inclina mucho al mundo artístico, ¿no? Y yo creo que el tiempo nos está apremiando por ahí, pero de lo mismo, también felicitarte a ti, Melvin, primero por animarte, ¿no? A adentrarte al mundo de las artes y a pesar de todo
las necesidades, de todo lo difícil que es, del prejuicio que tenemos sobre el artista también, ¿no? Eh, Decir, no, a mí me gusta y yo quiero comunicar a través del arte. Yo quiero seguirme desarrollando, seguir aprendiendo. Entonces, felicitarte y decirte que pues sigas con ello. A mí me queda muchísima intriga de poder conocer tu trabajo, de poder saber qué es lo que tú haces, porque se nota cuando tú estás platicando que estás hablando de algo que realmente te gusta, que realmente te apasiona. Entonces, sin duda alguna, eso va a transmitir. Y pues, como hablábamos, el arte sirve de muchísimas formas. Yo creo que es momento o es tiempo de seguir abriendo espacios en donde se enmarque la importancia que tiene el arte, ¿no? Que sí, que va a decorar un lugar perfecto, pero que también puede servir para muchísimo más, ¿sí? Y a motivarlos a que sigan abriendo estos espacios, a ti, Melvin, que puedas ir y decirle al mundo que el arte comunica a todos los lugares que puedas. Y pues que muestres tu trabajo también. Esperamos verlo pronto por ahí. Y no sé, Daniela, ¿quieres comentar algo por ahí? Sí, como dijiste, ¿verdad? Ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque ya nos llevamos la hora y ni sentimos, realmente yo no sentí la hora. Y sí, y muchas gracias también. Yo creo que en su momento tú sabes cómo fue, cómo ustedes hicieron los proyectos y todo. Realmente creo que es también la motivación que nosotros tenemos de hacer nuevos proyectos con nuevas cosas. Melvin es artista, en realidad hasta nominación le dieron a él por la intervención. No sé cuándo será la fecha, pero ahí la va a anunciar cuando le indiquen, ¿verdad? Y pues uno nunca sabe cuándo suceden las cosas o cómo van a pasar o a quiénes va a tocar, porque realmente desde el arte yo también, cuando sucedió esto de la intervención, uno también toca corazones, uno toca sentimientos, sensaciones, de todo, y por eso es que al menos uno se identifica con todo eso, ¿verdad? Entonces ya para ir finalizando, pues yo solo quisiera decirle a Melvin, ¿verdad? Si quisiera darle un mensaje a los compañeros que nos ven, también hay club de arte, y si se pueden abocar contigo, ¿verdad? Dándoles tu número de teléfono y pues dándoles un comentario de a los que quieren pintar o los que todavía no se animan a como que o tienen miedo a no hacerlo, ¿verdad? Entonces, para que ellos se queden con eso tuyo que tú les quisieras dejar ahí plasmado para que ellos lo intenten, ¿verdad? Pues más que nada, pues estoy muy feliz, estoy muy contento. Ya algo tan, tan así, ya de ir finalizando. Pero un mensaje realmente positivo de todo esto. Y se los dice una persona que está tan dentro y realmente conozco lo que está pasando en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque yo también, diría yo, que yo soy un punto clave, importante en todo esto del arte, de lo que pasó antes y de lo que está pasando ahora. Entonces, hay una relación, por eso dije que el artista siente, el artista crea. Y esa es la principal motivación, la principal de donde surge tanta creatividad para poder ser el artista que tienes dentro. Porque es cierto, puedes ir directamente a lo que quieres ser y hay diferentes dificultades, pero lo importante es que sabes lo que quieres hacer. Lo importante es que sabes lo que quieres hacer. Lo importante es que sabes ahora que el arte ha cambiado, esta profesión tiene mucho más valor. Y digan lo que digan, lo importante es que el sueño de uno sí se cumple. Y el sueño de uno es lo único por el cual uno comienza a hacer su propia historia, su propio camino, su propia vida. Y desde ahí se toma el ejemplo de las grandes personas que han hecho grandes cosas importantes, que han servido de ejemplo para la vida de cada uno, para la vida de incluso de las personas que dicen, por ejemplo, de la antigüedad, entre todo. Y esto
es lo que realmente fascina, porque al menos yo soy el hecho real de lo que está pasando ahora y soy el hecho real de lo que también puede ser y puede seguir en un camino diferente, importante para estos nuevos artistas, para estos artistas, yo que sé, pequeños, grandes, mayores, nada es imposible, todo es posible. El que diga que no te está mintiendo. Todo lo que haces en la vida se puede realizar y no importa qué tan loca sea la idea, si la pones a prueba, realmente la idea no es tan mal. Los que están mal es lo que no entienden. De ahí, solo debes confiar en ti mismo. Tienes que ser creativo. Creativo, realmente la creatividad mata todo lo que es estorbo, dijera, toda la negatividad, todo. Y el punto importante de cada experiencia es relacionarla, ponerla a prueba, aprender siempre, no solo quedarse con lo que uno sabe, ser paciente y sobre todo siempre ser consciente de lo que se está haciendo. Si quieren saber un poco más de mí, mi Facebook es Melvin Antonio Tijuay Juárez. Mi página es Melvin Antonio. Me puedes seguir en Instagram como un alma del arte, Stanford. Y también para a quienes les interese, les dejo esta iniciativa también de comunicarse con nosotros como Asociación DEO. Y aquí a la página de Asociación DEO. Y yo ahorita, actualmente, sigo laborando mis obras, sigo moviéndome en el camino del arte, estoy dando clases privadas y mi número de teléfono, pues mi número de contacto es 5950-1974, Antonio Tijuay Juárez, artista plástico, y eso es todo. Gracias, Melvin. Bueno, creo que muchos de los que estuvieron viendo este podcast ya saben con quién abocarse, ¿verdad? Y también lo que tú dijiste, muy importante, de que a veces uno no sabe a dónde puede llegar hasta que lo intenta, ¿verdad? Entonces, yo espero que todos los que nos vieron se queden con esa parte, no solo en el arte, sino en esas partes donde tienen más miedo, pues afrontarlo, ¿verdad? Y por qué no intentarlo. Entonces, fue un gusto tenerte por acá, Melvin. Esperamos tenerte en una próxima. Gracias por el conocimiento que hoy, pues yo sé que muchas personas ahora entienden más sobre el arte, ¿verdad? Si antes desconocían, pues ahorita es una base. Agradezco a Diana, creo que ha tenido problemas desde el inicio, pero le agradezco a ella y por estar acompañándonos y pues dirigiendo este podcast. Y también pues ya despedirlos a todos que nos puedan también antes de hacerlo, pues que nos sigan en nuestras páginas, así como tú decías, ¿verdad? El podcast DEO, que a cada sábado se hace, entonces para que ustedes también puedan comentarnos qué otros temas en relación quieren hablar o de qué podemos hablar, ¿verdad? Y pues también ya que se hayan quedado con esa semilla de lo que es el arte y que intenten lo que han querido y no han podido hacerlo, ¿verdad? Se los dice una persona desde el arte, ¿verdad? Artísticamente. Y pues mi nombre fue Daniela Escobar y fue un gusto para mí poder estar conduciendo este podcast. Y pues con eso nos despedimos. Un saludo a todos. Feliz noche. Última dosis, Senda Radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres, llevo en tinta marca